A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora y que impartirá la presente sesión es María Elena Fernández, psicoterapeuta sistémica, doctora en consultoría de sistemas humanos, maestría en psicoterapia breve sistémica, residencia en terapia breve en Mental Research Institute en Palo Alto, California, y autora del libro Patrones de Bienestar, andamiaje de intervenciones sistémicas en soluciones, psicología positiva e hipnosis. Sin nada más que agregar, le damos paso a María Elena para que inicie la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, Paulina. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder compartir con ustedes en este día, en esta noche más bien, esta charla con la que vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido. Así es, veloz, pero al fin un buen recorrido de algunos elementos valiosos que nos puedan permitir recuperar elementos de bienestar dentro de un escenario que nos está tocando como sociedad, el tener que afrontar condiciones muy complejas, ¿no? Sé que algunos de ustedes puedan estar en la posibilidad, así como de poder estar ahorita conectados, si les fuera posible también abrir su cámara, no su micrófono, pero sí su cámara, me encantaría para poder tener un poquito de mejor oportunidad de conocerles o de contactar un poco con algunos de ustedes, ¿no? Quienes puedan, padrísimo, ¿sí? Y pues bueno, muy bien. Yo sé que en este momento vamos a tener oportunidad para que podamos ir compartiendo algunos elementos. Precisamente ahora quiero compartir pantalla buscando precisamente el que podamos ir maniobrando con algunos de los temas importantes que me gustaría tener oportunidad de recorrer el día de hoy. Primero que nada, bueno, yo creo que siempre, la verdad es que me gusta tener oportunidad de hablar de esto, del bienestar. Ha sido un trabajo muy interesante que me ha permitido poder como ir recogiendo elementos efectivos que permiten el que podamos aplicarlos en diferentes casos y situaciones que las propias personas, los clientes nos solicitan. Y justamente arranco con algunas realidades que ciertamente las estamos viviendo todos, pero bueno, es solo en función de ponernos un poco en el mismo tenor de lo que hemos ido como dentro de nuestra sociedad enfrentando. Quisiera compartirles primero que nada, bueno, pues qué condiciones en general son las que estamos afrontando. Algunas de ellas, así enlistadas, tienen que ver con que ha sido una condición que no solamente ahorita agravada por el cuadro difícil post-pandémico, sino desde antes de que ocurriera la pandemia, hemos ido arrastrando con un estilo de vida, digamos, con una fórmula en la que el estrés parece ser el platillo de de todas las mesas y en todos los momentos del día, ¿no? O sea, esta cuota estresadora, si bien siempre será útil tener esta dosis así como activada o como ese estrés positivo del que conocemos que nos permite retarnos y nos permite estar activos, cuando es un proceso en estados de alteración y de sostenimiento más prolongado, por supuesto que ya acaba siendo un problema. Entonces, los altos niveles de estrés, sumado a todas las condiciones difíciles que como sociedad hemos ido afrontando y que han detonado incertidumbre, miedo, inseguridades, que justamente en muchos de los casos han ido repercutiendo en ansiedad, en depresión, como particularmente algunos de los detonadores más fuertes en términos de salud mental que hemos estado presenciando. Cuando estas condiciones también las observamos, quizás como dentro de todo el cuadro sintomático o bien con episodios, aunque no como condensen propiamente dentro de la
de toda la sintomatología propia de ansiedad y depresión, pero estamos hablando de un estilo muchas veces de afrontamiento con altos niveles de descontrol emocional. La irritabilidad, el enojo, la frustración, todo lo que ha implicado esto, este tipo de situaciones y de escenarios de cambio de hábitos que hemos tenido que irlos maniobrando y elaborando a partir de todas las condiciones duras que hemos vivido, ciertamente hablan de un proceso complicado que ha repercutido en condiciones de conflicto, en muchos casos condiciones de violencia y evidentemente para muchas personas que dolorosamente eh, pues padecieron el cuadro de enfermedad y de muerte, pues ha sido una situación terrible en cuanto a el afrontamiento de los duelos que a veces en la propia familia han ocurrido simultáneamente, muertes dolorosas, difíciles, por todo lo que sabemos que ha implicado en su momento. O sea, aunque estamos hablando de un año o 2 años, tal vez, de ir haciendo avance progresivo, ciertamente sabemos que el proceso de duelo puede tener como condiciones complicadas, en muchos casos, sobre todo porque no hubo la posibilidad de despedirse en muchas ocasiones de las personas que pudieron haber enfermado de COVID. Y cuando estaban en un cuadro hospitalario, pues era difícil poder tener esta conexión y esa posibilidad de cierre. Entonces, todo este tipo de condiciones son algunas de las realidades que estamos enfrentando como sociedad. Y si puntualizamos con 3 de ellas en particular, que son, como decía hace un momento, la característica como más recurrente que hemos estado observando, hablamos de que el estrés, por un lado, pues es esta natural respuesta que presenta el sujeto, el organismo también a nivel bioemocional y psicológico para afrontar condiciones difíciles. Ciertamente, por un lado, sabemos muy bien que esto es necesario que aparezca la dosis de cortisol, la dosis de adrenalina, sobre todo al inicio del día. O sea, es bastante valioso el que tengamos esta activación porque de otra manera estaríamos dormidos o estaríamos con un estado bastante aletargado durante el arranque del día, pero ciertamente cuando las condiciones en el caso del estrés son bastante más prolongadas, que se ha probado que 90 minutos de estrés alto, pareciera ser que dentro de ese periodo es perfectamente válido el que la persona se siente como en condiciones de reto interesante, en condiciones de activación y de buen flujo de alerta, digamos, para poder ir afrontando las diferentes situaciones. Sin embargo, cuando este proceso se prolonga más allá de ese periodo, de esos 90 minutos saludables, entonces ya empieza a haber deterioro, ya puede empezar a darse un proceso neurológico también y cognitivo de deterioro. O sea, la persona puede estar ya más sobrecargada de esta cuota prolongada de estrés y de cortisol adrenalínico que acaba teniendo luego un proceso de afectación en donde hasta las neuronas acaban teniendo condiciones de muerte. Estas realidades evidentemente también empiezan a afectar en el organismo, o sea, todo el proceso inflamatorio de algunos de los órganos. Esto es en la parte biológica, pero ciertamente que estas condiciones acaban teniendo una repercusión importante a nivel emocional y consecuentemente a nivel relacional, ¿no? Entonces, todos estos factores acaban teniendo como una presencia como preponderante en bajo este tipo de escenarios que estamos viviendo. Y una de las características que vemos muy constantes es que este manejo del estrés sostenido, este tipo de condiciones adversas o complejas, generalmente, por supuesto, son incómodas para la persona. O sea, son con alto deterioro y entonces, ¿qué busca la persona de manera inmediata? Pues hacer procesos de compensación. Naturalmente busca procesos de gratificación momentánea o instantánea o inmediata, procesos de compensación placentera para reducir o para disminuir la cuota
de estrés que está sufriendo. Y en este sentido, pues son algunos de estos elementos que vemos, elementos que han ido siendo parte de este tipo de respuestas con las que generalmente las personas pudieran tender a bajar, a buscar bajar de manera transitoria este tipo de realidades complejas que está viviendo. Y entonces, ¿qué busca? Pues a lo mejor la comida como una fórmula placentera, hedónica, en donde no come por hambre, come porque quiere reducir el estrés, porque quiere bajarle la cuota ansiosa. A veces es esta cuota también de placer que se genera al momento de estar conectados en redes sociales, y este proceso, por supuesto, los likes, la búsqueda de estas condiciones de aprobación y de reconocimiento hacia el exterior, son esos elementos que van generando esos procesos gratificantes, o bien algunas de otras condiciones como sustancias, la ingesta de alcohol o de algún tipo de drogas, el sexo casual, que pueden ser también condiciones en las que no necesariamente es por una relación afectiva o una condición que pudiera ir maniobrando para crear un vínculo más fuerte, sino son elementos transitorios, ciertamente, que acaban respondiendo a una disminución de cortisol, ciertamente, en esos momentos. Sí, pero aquí el riesgo es que este tipo de alternativas ciertamente son muy fugaces, son muy instantáneas, ciertamente el proceso de efecto que detona una respuesta de esta naturaleza, pues es bastante corta y acaba luego habiendo mayores problemas cuando la persona, una vez que termina el efecto dispersor del estímulo, pues acaba teniendo a veces una toma de conciencia en la que genera más ruido y más culpa o más condiciones estresadoras justo por las consecuencias que pudieron haberse generado cuando estaba en ese tipo de episodios estimulantes, y que pudo bajarle su nivel de corteza prefrontal, ciertamente, porque estaba en la fórmula dopamínica más alta, ¿no? Entonces, ante todo este tipo de condiciones, cuando se vuelve un proceso de repetición a ese tipo de alternativas, pues por supuesto que es cuando vemos procesos de adicción, o sea, se va instalando como un patrón repetitivo, ¿no? Eh, es adicional a este tipo de condiciones. Vemos también que, por ejemplo, la ansiedad, como otro de los recurrentes problemas que estamos enfrentando, vemos algunas de las situaciones que están ahorita siendo el común denominador a partir de digo, ya era un problema, insisto, pero después de la pandemia, en este periodo post-pandémico, hemos ido teniendo una recurrencia y una prevalencia de este cuadro muchísimo más alto, de tal vuelo que, según la Organización Mundial de la Salud, 260 millones de seres humanos pues, están padeciendo ansiedad. Y si a esto le acentuamos algunas características más específicas a nivel poblacional, podríamos ver que los jóvenes, los adolescentes, y jóvenes son algunas de las poblaciones más afectadas fuertemente. En algunos criterios se habla también bajo ciertas mediciones de alrededor de 70 a 80 por ciento de casos en donde ha habido una alta frecuencia de ansiedad. Y este tipo de realidades, o sea, estamos observándolas que son el común denominador en las escuelas, en los trabajos. Hay una serie de condiciones también de discapacidad a propósito de este tipo de situaciones que salen de control al momento de estar enfrentando situaciones difíciles, ¿no? Y si a esta ansiedad también le sumamos la otra característica difícil y compleja,
es el cuadro depresivo, que también tiene varias décadas, las últimas en particular, que ha sido ciertamente una condición bastante complicada y bastante recurrente. La visión catastrófica, negativizada del sí mismo, de la vida, de todo, es como el lente interno que acaba configurando este escenario hacia adelante. Es la fórmula de la depresión y hasta el grado que se le ha llamado y se le ha denominado como epidemia de la depresión. Entonces, a partir de esto, estamos observando que también hay una cantidad enorme de personas que, según la Organización Mundial de la Salud, están padeciendo depresión, 350 millones. Hay una tendencia cada vez más alta, 10 veces de hecho más alta en las últimas décadas a padecer depresión en contraste con quienes pudieron haber nacido antes de los años 70, ¿no? Del siglo pasado. Y en esta dosis de acentuación del problema, pues estamos observando condiciones bastante complejas en donde el problema no solo aparece como en otras épocas, que podría haber sido más recurrente en mujeres y en etapas de edad media, digamos, en la madurez, era la frecuencia más prevalente. Sin embargo, estas condiciones que estamos observando en las últimas décadas nos hablan de que este tipo de cuadros son recurrentes en jóvenes, en adolescentes, en niños, y evidentemente con un riesgo muy severo a que en algunos casos llegue a estados de gravedad y crisis como el suicidio, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones nos hablan de una realidad problemada bastante compleja, ciertamente. Ahora, hay una frase que me encanta, la verdad, y que te las quiero compartir, y esta que eh, afirma, según Aldous Huxley, que la experiencia no es lo que le ocurre a uno, es lo que uno hace con lo que le ocurre. Es decir, qué cosas son las que estamos enfrentando no es la determinante para poder decir entonces que el pobre de mí que estoy pasando por tantas situaciones duras, sino es qué vamos a hacer y qué es lo que ordinariamente la persona elabora o trabaja con su situación difícil, ¿no? Y este es el reto. Porque por aquí hay un trabajo muy valioso de investigación en donde la doctora Sonia Lyubomirsky, que es una investigadora, es rusa, pero que trabaja en Estados Unidos, ya fue nacionalizada por allá, pero ella habla de una como distribución, digamos, de factores que son los que van como configurando la actitud. Se habla de que la mitad de la cuota que la persona presenta ante las realidades que está viviendo tiene que ver con su cuota genética. Es decir, hay elementos evidentemente que son marcados en su parte genética, pero pero es solamente la mitad del escenario. Hay un 10% que podría adjudicarse a las condiciones duras que esté viviendo o a las condiciones en particular circunstanciales que le hayan permitido experimentar, pero ciertamente que a veces a esta categoría, esta segunda categoría, es a la que se le asignan todos los, ahora sí que las atribuciones culposas, ¿no? Es como decir, pues es que porque me pasaron estas condiciones tan duras, entonces por esa razón yo me siento fracasado o yo me siento en una condición dolorosa. Y sin embargo, se ha investigado fuertemente que este punto, este factor contribuye en un 10%. Estamos hablando de que es un proceso bastante limitado en contraste con los otros factores. Y la última porción, que esa es la más interesante porque pareciera ser que el 40% restante del que estamos hablando tiene que ver con este tipo de decisiones que el sujeto adopta por aprendizaje o por decisión en el presente, pero acaba siendo la fórmula con la que se pueden adoptar decisiones distintas a las que podría haber ido instalando en su aprendizaje previo. Es decir, hay un muy buen bagaje de potenciación a que podamos hacer alteraciones interesantes. Entonces, a partir de eso,
Ciertamente, aun y cuando hablemos un poco de estas condiciones, hay trabajo muy bello y muy valioso que terapéuticamente podemos ir maniobrando con él. Cuando hablamos de la genética, no es ni modo, ya me parezco a mi padre o me parezco a mi madre y ni hablar, o sea, no hay nada más que hacer, que así me aguanten porque así es mi papá, ¿verdad? O sea, ese tipo de condiciones ciertamente que no son tan determinantes como se había pensado en otros momentos. O sea, estamos hablando de que hay toda una capacidad valiosísima del cerebro para seguir clasificándose y por lo tanto reconfigurándose. Este trabajo de la neuroplasticidad y de la neurogénesis en donde se van, a partir de las decisiones del aquí y ahora, del presente, se van instalando nuevas configuraciones en nuestra capacidad cerebral con las que podemos hacer un trabajo muy valioso con nuestros clientes o pacientes, ¿no? En cuanto al trabajo de las circunstancias que a alguien le pudiesen haber tocado vivir de manera adversa o compleja, ciertamente que hay un trabajo muy valioso también que podemos hacer con un procesamiento resiliente o resignificante, ¿no? Y ciertamente el último bloque del que hablaba hace un momento es la valiosa construcción de nuevas decisiones que pueda ir adoptando la persona con la que podamos ir generando procesos saludables y procesos de cambio, ¿no? Este tipo de elementos nos hablarían de que en la fórmula generalizada hay un par de fórmulas dicotómicas, digámoslo así, con las que el lente interno con el que se interpreta y se explica la vida pudieran ser acordes a esta percepción, o es una percepción más canteada o más sesgada hacia una versión pesimista, o bien hacia una fórmula un poco más optimizante. Y eso no significa andar flotando en una nube o en fórmulas totalmente desenchufadas de la realidad. Evidentemente, se trata de ir haciendo un trabajo constructivo de este proceso primero identificable para poder rastrear por dónde va un poco la tendencia del paciente y esta visión le va a permitir entonces el que a pesar de las experiencias difíciles que esté viviendo, es posible poder ir generando un proceso de construcción de una visión más esperanzadora. Ese es el trabajo bellísimo que podemos hacer durante nuestro estilo interventivo. Y ciertamente hay pruebas de manera evidente en investigación que han ido constatando la gran aportación que tiene una visión optimista al beneficio en general de la persona y del grupo con el que esa persona se relaciona. Por un lado, hay toda esta serie de ventajas, digamos, que están probadas en investigación. Hay la constancia de que cuando una persona adopta más una perspectiva optimista, favorecedora ante la vida, generalmente tiene una mejor salud física, porque hay todo un lenguaje en la fórmula del proceso inmunológico, se fortalece más, evidentemente, con una visión optimista y positiva, y este sistema inmunológico que funciona con más fortaleza protege a la persona de que pueda enfermarse con más facilidad. Evidentemente también cuando hablaba hace un momento del del mal manejo del estrés, ese es inflamatorio ya de por sí, o sea, genera procesos de inflamación importante en algunos de los órganos y de los miembros del cuerpo. Entonces, de esta forma, cuando estamos trabajando con una mejor versión del manejo de un estrés positivo y una fórmula de actitud favorecedora, estamos también ayudando a que la salud física esté en una mejor dosis, fórmula, para poder ir maniobrando con los diferentes episodios de reto que tenga la persona. Al mismo tiempo, todo el sistema cardiovascular pues, funciona muchísimo mejor a cuando hay una perspectiva más pesimista y más catastrofizante, digamos. Se ha probado también que la longevidad con mejor calidad de vida, no solo la persona dura más en términos
tiempo, sino de la calidad con la que asume el estado de vejez. Por supuesto que esto pareciera hasta de sentido común, pero ciertamente cuando se adopta una actitud más favorecedora y positiva, las relaciones interpersonales son bastante más higiénicas, o sea, son más relajadas, son más nutridoras, y entonces se acaba generando un estilo de red apoyadora muchísimo más optimizante, además de que la persona logra tener un rendimiento muchísimo más alto, efectivo, su autoestima bastante más fortalecida, con mayor seguridad para maniobrar ante las diferentes condiciones difíciles que viva, supera más rápidamente todas las adversidades y finalmente pues tiene una visión más abierta, empática, conectora, eh, que acaba retribuyéndole a una satisfacción mayor con la vida en general, ¿no? Este tipo de elementos son muy valiosos y ciertamente ahorita no vamos a trabajar en este sentido con estos elementos, pero sí es en donde yo me he movido con más naturalidad, digamos, dentro del proceso y el enfoque terapéutico. El enfoque breve sistémico me ha permitido poder tener una selección de herramientas muy valiosas que han permitido abordarlo con algunas estrategias de enfoque narrativo, de enfoque en soluciones, de psicología positiva y de hipnosis clínica. O sea, toda esta conjunción de elementos me parece que han sido probados dentro del trabajo terapéutico que he ido realizando a lo largo de más de 20 años y en este sentido me ha parecido muy valioso porque acabamos teniendo procesos muy ayudadores que facilitando el camino y transicional desde las condiciones emproblemadas hasta las soluciones más ayudadoras. Algunos de estos elementos que podríamos citar de entrada, casi que el mínimo básico, ¿verdad? Pues sería yéndonos de la izquierda hacia la derecha, de que pues mínimo es la iatrogenia. O sea, no se trata de por lo menos no dañar a la persona, ¿verdad? O sea, al menos eso. Y ciertamente, luego es ir trabajando no solo también en la disminución de los problemas o de los síntomas, sino luego es apostarle a estados más favorecedores, como la salud física, la salud mental, la funcionalidad en las diferentes tareas que emprende la persona, la adquisición de nuevas habilidades, su cambio perceptivo sobre la vida, sobre las situaciones que está viviendo, para luego aportarle elementos de significado. O sea, esta parte con una conexión relacional más útil, más valiosa, más nutridora, acaba reportando estados en donde la persona puede sentirse más feliz. Te digo, no nada más en términos de que ya no le duele tanto aquella condición, sino estamos apostándole a la posibilidad de que le pueda favorecer, digámoslo así, hasta condiciones más satisfactorias en la vida, ¿no? Creo que por aquí va el trabajo valioso y algunos elementos, ciertamente es un trabajo más complejo y no lo vamos a poder abordar más que ahorita de manera global, pero todos los elementos de configuración del ser humano que acaban fortaleciéndole su visión psicoemocional, digámoslo así, todas las áreas están favorecidas, es un sistema que se enriquece a partir de de la fórmula de abordar alguno de estos elementos, desde la parte física, biológica, la cognitiva, la emocional, conductual o comportamental, la espiritual y la relacional, todos estos elementos podrían estar enriquecidos a partir de nuestro trabajo valioso terapéutico, ¿no? Ciertamente habrá algunos de estas puertas de acceso que yo le llamo al intrasistema que van a ser de alguna forma un poco más fáciles o menos complejos de poder entrar a partir de ellos para empezar luego a generar la permeada a todas las otras áreas importantes de la persona.
pero algunos en particular pues tienen que revisarse particularmente como en la ruta comportamental y cognitiva. Estos pueden ser rutas de acceso muy importantes que detonan una expansión favorecedora en forma de espiral, digamos, enriquecida a todas las otras áreas de la persona. Pero ciertamente no podemos estar haciendo abordaje comportamental o conductual si es que la parte física no está asentada de una manera importante. Por ello, es justo, creo que también el punto base con el que tendremos que cuidar que la persona tenga las mínimas elementales, porque de aquí es de donde se genera el proceso de abastecimiento energético, en donde va a poder luego hacer más elaboración compleja de sus emociones o de su estilo de pensamiento. Pero por lo pronto, el que pueda generar un proceso de sueño, de alimentación y de activación física es la mínima indispensable para que podamos cubrirla y estar conscientes de que esa condición tiene que cuidarse, ¿no? Por otro lado, la parte de balance entre su dosis de actividad tiene que estar cuidada de tal vuelo que no caiga en los extremos, ni en la sobredosis activista, digamos, en la que no tenga el respiro para poder generar ese descanso natural y saludable, ni tampoco que esté en estados de aburrimiento y de ocio sostenido, porque acaba estando bastante más cercano a estados depresivos o a estados pesimistas. La postura corporal es otro elemento importante que tendrá que cuidarse y que se ha probado que no nada más es tan aparente y tan sencillo como decir, ay, sí, pues está la persona un poco más encorvadona o está en una postura más erguida. No, lo que ocurre es de que aquí hay un proceso bien interesante en donde este proceso de retroalimentación facial es como si nuestro cerebro capta cuál es la expresión que tiene el rostro y acaba luego detonando los neurotransmisores acordes a ir haciendo sintonía con esa visualización de la expresión facial. Si la persona está en una expresividad triste, por ejemplo, apagada, desenergizada, es como si en ese momento el cerebrito pudiera decir, ah, caray, pues estamos tristes hoy. Entonces, por lo tanto, va a generar como esta segregación de sustancias de cortisol, por supuesto, de entrada, pero también en estados en donde pueda irse luego generando como toda esta espiral bioquímica y neurobioquímica acorde a este perfil emocional. O igual en el sentido inverso, cuando la persona refleja una fórmula bastante más animada, optimista o entusiasta, acá, aunque no parezca al inicio real, digamos, sea medio ficticia, pero acaba generándose esta lectura de parte del cerebro como para decir, órale, ya es el momento, empiezo a disparar dopamina y entonces empiezan a detonarse algunos estados más activadores, ¿no? Este tipo de condiciones son algunas de las que podemos cuidar junto con que la persona pueda ir integrando a su día actividades que disfrute. En algunos momentos son como capsulitas que pueda ir integrando en el recorrido de su semana o de su día para poder tener estas fórmulas disfrutadoras. Hay algo que he observado con mucha claridad en este proceso también de intervenciones en donde esta parte, la sensorialidad, tiene que estar bien encauzada, porque de otra manera recurre la persona a esos gratificantes instantáneos de los que hablábamos hace rato, a esas condiciones en las que se siente estimulado rápidamente por una gratificación inmediata, cuando que tiene 5 sentidos valiosísimos con los que puede generar otro perfil de estimulación más saludable. Trabajar en procesos, por lo tanto, de ir despacio, de ir trabajando en una conexión tal cual con esta estimulación sensorial saludable, va a ser el reto interesante
Y por supuesto, la inserción de lo que le llamaríamos los nichos de reparación durante el día. Todas las jornadas que tengamos ahí de alto estrés requieren también dosis de reparación. Dosis me refiero a que haya momentos, situaciones después de una jornada más larga, como hablábamos hace rato, 90 minutos de estrés es válido, pero después tiene que ir de bajada para poder ayudarnos a generar procesos de reparación recuperadora, que es algo de lo que en otro momento podríamos hablar más despacio, ¿no? Pero es algo que justamente se requiere una pausa regeneradora, que es, se le llama la pausa regenerativa ultradiana, ¿no? Que es esa oportunidad de hacer un proceso conector con el que se regenera la energía gastada durante los periodos previos. Naturalmente, el estado de conexión social es determinante para que la persona pueda sentir esta oxitocina también y esta conexión vincular con alguien, al menos una persona o al menos un grupo, es decir, lo que fuese como vínculos valiosos de soporte en donde pueda sentir esa pertenencia, esa sintonía con alguien más, es muy importante para generar estados de bienestar. Y por supuesto, estas claves van a tener también una validación importante al momento en que la persona logra identificar y fortalecer las capacidades que tiene. Ciertamente, esta parte es un punto de partida para que pueda ir generando un proceso de crecimiento importante. Cuando estos elementos los hemos acomodado, es más posible de que podamos luego abordar procesos cognitivos más complejos y empezar a reeducarle su visión de captación y de explicación del mundo, de tal vuelo que pueda ir aprendiendo con diferentes habilidades y estrategias a poder ir pensando de una manera más favorecedora ante la vida, aun y cuando esté con condiciones adversas enfrentándolas, porque esta es la gran aportación que podemos hacerle a una persona que está sufriendo bajo un estado estresador o bajo un estado ansioso y depresivo, ¿no? Pues por aquí va a ser un trabajo importantísimo de ir haciendo toda una labor importante en el trabajo de reeducar su visión interna para poder proponerse estilos más favorecedores de interpretación, ¿no? El trabajo también de generar un estado de perdón a sí mismo, a otros. Esta parte no se vale irla cargando a lo largo de la vida o de algunos episodios duros que hubiese vivido, y hay que trabajar este proceso, no es gratuito. A veces el poder tener esta condición como más serenadora o liberadora, sino que hay que hacer todo un trabajo de resignificación importante para poder maniobrar con el proceso de perdón. Es proceso, no es un acto solamente. Y luego, naturalmente, el trabajo resiliente, el trabajo de elaborar un proceso valioso de crecimiento a partir de lo adverso. Esta es también de las grandes aportaciones, digamos, valiosas que nos permite hasta desactivar procesos de trauma en algunos casos, ¿no? Entonces, por ahí es trabajo importante junto con la posibilidad de que hagamos todo un camino elaborativo del manejo y la gestión emocional. Sabemos perfectamente que la parte emocional tiene una fuerza valiosísima dentro de las condiciones de bienestar, porque la persona puede estar sujeta, digamos, a ver en qué momento pues le pudiera pues regalar ahí su condición interna la oportunidad para decir, hoy me siento bien. ¿Sí? O sea, pero no se trata de ver en qué momentos me siento bien para entonces, y solo entonces, decir que, bueno, ahora sí tengo ganas de hacer cosas o ahora sí tengo la motivación para hacer cosas. Aquí ese es el problema. Generalmente la persona pudiera estar dependiendo de a ver con qué ánimo me levanto o me amanezco
para poder empezar a hacer algo. Sin embargo, el problema no es ese, el problema es que hay que empezar a hacer algo con las acciones o con el estilo de pensamiento para luego detonar estados emocionales diferentes. O sea, es provocar y construir el estado emocional para luego generar procesos de liberación saludable. Las emociones mal manejadas, como bien sabemos, pueden también tener una repercusión muy severa en la salud física y puede haber procesos de somatización muy marcados a partir de este atrapamiento emocional. Entonces hay que ayudar también al proceso desactivador de las somatizaciones, ayudándole a que la persona pueda ser más gestora de todo su proceso emocional, y esto le va a permitir el que pueda ir haciendo maniobras mejores con sus condiciones del día, ¿no? Podremos también utilizar la imaginación como un excelente y valiosísimo recurso, no solo esta imaginación favorable hacia condiciones de selección de su pasado más valioso y más útil, sino también hacia adelante. O sea, algunos elementos que pueda futurear, digamos, positivamente. Creo que este es de los antídotos más valiosos para el trabajo con la ansiedad. Acordémonos que muchas veces la depresión es una condición en la que la persona está sumada en un estado más de tristeza y más de rumia negativa sobre eventos del pasado. Muchas veces la ansiedad se clava más hacia el futuro catastrofizante y negativo. Entonces esta parte, la imaginación, pero más encauzada a estados saludables, habremos de ayudarle a que la persona pueda echar mano de ella, como con la oportunidad de poder utilizarla favorecedoramente hacia atrás, rescatando lo mejor, y hacia adelante, como futureando cosas más saludables. Y estos elementos habrán de estar como combinados ciertamente con un buen sentido de vida, con el propósito de vida que no es impuesto por fuera, ese se descubre, y le ayudaremos al cliente a que vaya generando una reflexión favorecedora, y hay estrategia valiosa para ello, con la que podemos ir ayudándole a que descubra esas buenas razones por las que vale la pena levantarse en el día, en el nuevo día, ¿no? Este trabajo de metas concretas, clarificadoras, que le permitan ir haciendo camino progresivo hacia su buen propósito. Esto es algo que le da todo ese sabor agradable a la vida. Y esta parte acaba siendo este contenido espiritual, digamos, o sea, desde el propósito, un trabajo de interiorización que le permita conocerse más a sí mismo a través de diferentes herramientas, de diferentes estilos y fórmulas, y según sus creencias también. O sea, esta parte espiritual es de las claves valiosísimas que acaban siendo los ejes centrales con los que la persona puede sentir trascendencia, plenitud en su vida y satisfacción plena. Esta parte la logramos a partir de estos elementos, y evidentemente en una oportunidad de que se descubra capaz de poder generar un proceso contributivo hacia otros en fórmulas altruistas también, no solo ayudarse, sino ayudar a otros y generar una actitud de agradecimiento constante. Serán elementos muy importantes que permitan el que la persona pueda estar en una conexión con su lado espiritual. Esta parte espiritualizante también tiene toda una configuración valiosísima en nuestro cerebro, que es justo cuando trabajamos con la neuroempatía. O sea, esta parte es la parte espiritual de nuestro cerebro, y esto es la que vamos a poder ayudarle a que la desarrolle. Si este escenario de todas estas áreas la conectamos también hacia la posibilidad de que pueda aprender la persona a disfrutar el camino, no solo esperar a que sea feliz a partir de que logre un objetivo final, sino que el propio recorrido acabe siendo el
centro que le permita ir disfrutando la vida. Esta actitud, esta es la meta. La meta no es solo el destino, la meta es el proceso mismo para que vaya pudiendo tener esta actitud disfrutadora. Esto le va a facilitar el que logre estar en un estado armonioso internamente. Y cuando logramos eso, que la persona se responsabilice de estar trabajando en su yo, en su persona, con todos estos elementos enriquecidos, entonces esta parte va a ser un elemento muy valioso que podrá compartir, que podrá expandir hacia los demás, hacia su entorno, hacia sus hijos, hacia su pareja, hacia sus padres, hacia sus amigos o en su entorno laboral. En fin, o sea, va a poder generar procesos de beneficio colectivo a partir del proceso personal que pudo haber alcanzado. Entonces, sí, esta sería la propuesta un poquito global, ¿cierto? Que nos va a permitir cubrir estos elementos clave que van a ayudar a que entonces la persona pueda seguir enfrentando retos, pero con más balance, con más actitud favorecedora que le permita empezar a disfrutar este camino interesante de esfuerzo, de trabajo, ciertamente, pero también de gozo y de disfrute de una manera más higiénica, de una manera más cuidadosa, más saludable y en donde salgan beneficiados también los sistemas circundantes que tengan. Este trabajo que ahora les comparto, solo se los abro un poquito como para quien desea tener la oportunidad de compartir un poco algunos elementos concretos ya con ejercicios de práctica en el curso que tendremos, que ya está programado para fines de este mes, el 28-29 de abril, sino que lo tengo también condensado y sistematizado en este libro, que ha sido posible precisamente el hacer esta recopilación sistemática de todo este tipo de intervenciones que me han permitido probarlas en la efectividad para poderlo trabajar. Entonces, igual está disponible en Amazon, está disponible también en físico por acá en Monterrey, en donde yo estoy, pero bueno, igual para quien deseara adquirirlo, pues pueden ser algunas fórmulas que luego las podremos ir trabajando de manera concreta en algunos elementos del curso próximo del 28-29 de abril. Con esto termino para dar un margencito de la próxima, perdón, déjenme termino con esta partecita, listo. Sí, para poder ir acomodando lo que continúa, sé que si vamos a tener unos momentitos, nada más unos minutos para algunas preguntas, si es que alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta en particular. Muy bien. Karen, creo que... Hola, buenas noches. Mucho gusto y muchas gracias por su exposición. En verdad le agradezco mucho. La verdad es que fue muy interesante. Y tengo una pregunta con respecto a esta parte sobre esas metas para el día a día en medio de la crisis. Tengo una paciente, llegó conmigo precisamente por un tema de burnout. Ella está trabajando y empezó a aplicar para un doctorado. Tenía problemas para poderse poner a estudiar para el doctorado y aplicarse con su trabajo. Y al final empezamos a aplicar pequeñas rutinas, paso a paso, fragmentando tareas. Pero ahora hay algo muy curioso y es que funcionaron muy bien esas rutinas para ella, el fragmentarlas, pero resulta que se quedó en el doctorado y ahora ella está muy ansiosa. Y entonces ahí es cuando me surge la duda sobre, ¿es esta fragmentación de tareas la que le funcionó a ella, la que le ha ayudado a poder precisamente estudiar lo suficiente para haberse quedado? Sin embargo, al final ella está dudando si esa era la meta y incluso lo está poniendo como una meta de vida, ese doctorado. Entonces, ahí es esa duda en cuanto se empieza a hacer esa fragmentación de tareas, se logran objetivos, pero ¿qué cosas podríamos saber
que sí permiten que esa división de tareas haya sido enfocado precisamente a un plan de vida que al parecer no pueden tener siempre claro. Claro. Mira, bueno, yo sé que a lo mejor te puedo dar algunas pistas, ciertamente podría implicar un poquito más elaboración, pero yo te sugeriría el que, si bien el proceso, el procedimiento, digamos, de poder ir haciendo la parcialización fragmentada de algunas tareas le sirvió, quizás perdió de vista cuál era este sentido más alto, ¿no? O sea, más profundo o más amplificado para poder ir acomodando piezas. Yo te diría, llévatela un poquito a futuro para que puedan visualizar qué cosas se quiere estar viendo un poco adelante. O sea, llévala tal vez a unos 5 años más, a unos 10 años más, para que vaya descubriéndose un poquito qué cosas le gustarían estar viendo en ella como concretadas. Una vez que traiga un poquito la visión o en diferentes áreas de su vida, se vale que luego te la jales un poco hacia el presente. Es decir, a partir un poco de esa futureada, es la oportunidad para decir, bueno, si esto te ves haciendo esto y te ves plena y te ves contenta y te ves feliz, bueno, pareciera entonces que entonces va a implicar un proceso en retrospectiva para decir, bueno, ¿qué tendría que haber hecho para yo poder estar allá en aquel escenario? Y entonces es la oportunidad para ver si por ahí está verificándose un poco que el camino de ahorita, del aquí y ahora que ha estado trabajando, pueda estar encauzado hacia aquel objetivo que estaba buscando, ¿sí? No sé si por ahí puedan ser rutas, o sea, que puedan permitir un poco como hacer una especie de, como de pruebita, digamos, para estar como un poco más clara y más segura, ¿no? Si es esta la fórmula que quería, o por la que estaba persiguiendo así como todo este esfuerzo, ¿no? No sé si estoy siendo clara. Eh, eh, Ok, tu micrófono se apagó, pero va. Ok, de acuerdo. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Perfecto. Bueno, yo creo que excelente. Igual creo que ahorita, ciertamente, la oportunidad de haber hecho un poco este recuento veloz, un poco de las diferentes áreas, ciertamente que es oportunidad de ver un poco el paisaje amplificado, ¿cierto? Y luego es la opción para hacer el trabajo como más específico, ¿no? O sea, un poco más puntual de ver algunos caminos estratégicos que pueden ser facilitadores para hacer abordajes en algunas de las áreas específicas, ¿no? O sea, pero eso es lo que podríamos luego ir trabajando hacia el proyecto del curso que estará programado para fines de mes. Entonces, pues bueno, si es por ahí un poquito con esto terminamos la parte de preguntas. No sé si, Paulina, haya algo más que quisieras Profesora, comentar. Daniel levantó la manito. Ah, perdón, cierto, no te vi, Daniel, discúlpame. Adelante. Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches. Tenía una duda acerca de, ya sea todo esto que nos está hablando y que exponiendo. Me gustaría saber qué autores usted ha leído o recomienda para poder crear este tipo de visión acerca de lo que nos platica. Claro. Mira, bueno, yo creo que en mucho, bueno, pues el trabajo por ahí hay un material que se los van a pasar respecto a algunas fuentes o algunos, pues, autores en particular.
ahorita te puedo hacer rápida mención, o sea, el trabajo de Martin Seligman, por ejemplo, que está en la Universidad de Pensilvania, y que igual algunos libros de él, como Florecer, como Felicidad Auténtica, el trabajo de Tal Ben-Shahar también, que ha trabajado mucho en investigación, en psicología positiva, tiene un libro sobre la búsqueda de la felicidad, así se llama tal cual. El trabajo de Sonia Liborninsky también, en la ciencia de la felicidad se llama por ahí. Bueno, y eso es en el enfoque, o sea, como más del bienestar, que son algunos elementos importantes que se han ido trabajando en el énfasis en psicología positiva, pero también igual para el enfoque en otras de las áreas en las que yo me muevo en particular, bueno, todo el trabajo en terapia en soluciones, que tiene que ver con material de Steve Shazer, que es uno de los, el precursor con Insoo Kimberg, su esposa, que también hicieron trabajo muy valioso vaya, en terapia breve enfocada en soluciones, y claves en terapia breve es el nombre de uno de estos libros que escribe de Shazer. Igual puede haber también el material en, con Ruperto Charles, o sea, que es quien también ha trabajado mucho en el enfoque sistémico, con un modelo en el que yo me muevo también, que es claves, pasos en terapia breve, algo así se llama. Pero por ahí creo que les van a pasar la lista de posibles referencias y de algunas que yo podría recomendarles en particular, ¿sí? Sí, sí. Ah, ok, le agradezco mucho. De hecho, pues en la presentación venía un poco de la terapia ericksoniana, me parecía. Entonces, pues así como, Exacto. entonces como que quería saber un poco más para poder desglosarlo. Y bueno, sí, nos pasa este material que sería de gran ayuda, ya con lo que algunos los alcancé a anotar, digo, de los que sé cómo se escriben en español, pero sí, si hay autores en inglés, pues mejor que sí, no, bueno, que pudieran compartir esa información. Claro, seguro que sí. Yo creo que sí, porque ya pasé por ahí esa información, entonces yo creo que se las van a pasar, ¿sí? Vale, muchas gracias. Al contrario, gracias, Daniel. Inés. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la conversación. Y bueno, yo en lo que estuvo comentando con respecto a la alimentación, por ejemplo, y toda esta práctica saludable para comenzar, ¿no? Estos procesos como pues de bienestar y de enfrentar el caos. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia del ayuno, ¿no? En periodos prolongados, no específicamente como para bajar de peso o esto como práctica, ¿no? De bajar de peso, sino como una práctica espiritual que mantiene esta parte como de contención y como cierta dureza, no sé, ante lo fácil o ante, ¿no? Que te ayuda a reforzar no solamente la parte de alimentación, sino la parte mental, ¿no? De Como la de tener voluntad. la voluntad, ¿no? De fortalecer la voluntad y de exigirte, ¿no? A veces en medio como de la dificultad o de la adversidad, esta parte de estar concentrada, ¿no? Y creo que eso, pues creo que es como muy valioso esto que hace sobre mencionar esta parte de tener esto antes, ¿no? De comenzar la terapia o de tenerlo presente, ¿no? Y también esta otra parte de la red de apoyo. Hay una psiquiatra española
que habla, por ejemplo, de las personas vitamina y esta parte como de los abrazos, ¿no? De poder Ujú. tener esta contención que, o sea, nosotros sabemos que por sí mismos podemos interiorizar y hacernos responsables, pero como al mismo tiempo, o sea, eso que vamos a destinar en nosotros, también tenerlo como con los otros, ¿no? Poder aproximarnos al otro y recibir del otro lo que también necesitamos, ¿no? Como parte de estos apegos o aparte ¿no? De esta seguridad que nos puede proporcionar una Claro, terapia, ¿no? seguro, claro. Muchas gracias, Inés, ahí por tus aportaciones. Sí, ciertamente esta parte estoy de acuerdo en que el proceso que ya hablábamos un poquito de que las gratificaciones inmediatas acaban siendo a veces parte de un problema que se busca, que son como fórmulas de afrontamiento, pero que acaban luego teniendo su propia cuota compleja, ¿no? Es justo el proceso de poder entrenarnos en este tipo de condiciones un poco más fortalecidas para poder ir maniobrando mejor con las situaciones complicadas o adversas, ¿no? Entonces el entrenamiento en este tipo de situaciones puede ser el proceso meditativo, o si lo ves como lo del ayuno, si fuera lo del ayuno intermitente, bueno, vaya, son herramientas que pueden ser ayudadoras o favorecedoras también para toda esta parte interna, esta parte emocional, esta parte de, pues ahora sí que le ayudamos a que la corteza prefrontal acabe más consolidada, ¿no? Más favorecida. Entonces, excelente, va por ahí. Muy bien. Gracias, Inés. Muy bien. Mónica. Profe, con Mónica ya terminamos la sesión Sí, de preguntas, ¿o no? correcto. Mónica, adelante. ¿Tienes apagado tu micrófono? Ale, listo, es que no podía hablar. Sí. Una disculpa. Bueno, entonces me queda una duda respecto a la corriente sistémica, que creo es a la que pertenece el enfoque de la terapia breve, ¿correcto? Sí, así es. Esta corriente que se centra principalmente en soluciones, ¿sería lo ideal para comenzar a crear estructuras, o sea, a tener una planificación, o cuál sería como la terapia más idónea en esta cuestión de caos, ¿no? En esta cuestión de tratar de reorganizar la vida Claro. personal? Mira, bueno, lo que pasa es de que, bueno, ciertamente yo hablo desde mi experiencia y desde los enfoques en donde yo me muevo. Ciertamente, cada quien te podrás encontrar con diferentes enfoques y a lo mejor tienen bondades, por supuesto, que no podríamos negarlos, pero desde el ángulo que yo pudiera defender y que yo pudiera argumentar, me parece que es una perspectiva muy integradora, muy completa. El enfoque sistémico permite que no nada más podamos observar el proceso intrasistémico, o sea, en el del propio sujeto, sino que es también la fórmula relacional, que es el proceso de la generación de los lazos interaccionales o intersistémicos, ¿no? No intra, sino inter. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy completa, es una oportunidad con la que podemos ayudarle de manera como más pues estratégicamente cuidada al paciente, y le ayudamos en un periodo relativamente más corto, eh, más corto, entonces por ahí terminamos. Desde parte de ADIPA les queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la presente docente Esther Pantoja por la excelente Creo que se cerró el micrófono, Paulina. Sí, se cerró el micrófono.
Bueno, perdón, pero no sé, yo creo que entonces, disculpa, es un poquito rápido aquí el Ahora, asunto, pero no sé ahora si sí. ya cerramos, ¿no? Ok. Ahora sí. No, ahora Muchísimas sí. gracias. Adelante, Paulina. ¿Y ahora sí? Adelante, Paulina. Ok. Ya, ahora voy a activar todos sus micrófonos, pero agradecería por favor que se mantengan en silencio. Como dije anteriormente, el link se va a enviar después. Muy bien, profesora. Gracias por sus palabras. Bueno, ahora compartiré pantalla para dar inicio al sorteo para ver quién Queremos será agradecer la el orador participación de ahora cada uno de ustedes en el para el presente grupo, seminario y como para el también grupo que vamos a agradecer a hacer María sorteo. Elena Fernández Así por la que, excelente por favor, exposición que se ha les dictado pido a el día de hoy. todos respeto y que solo hable la persona que salga en pantalla, ya que yo voy a abrir el micrófono para todos. Así que por favor les pido mucho respeto para que no haya inconvenientes y eso para realizar de una manera óptima el sorteo. Muchas gracias. Ay, perdón, Paulina.